Nuestros objetivos para este experimento fueron primero medir los efectos de un campo magnético sobre un conductor que transporta corriente y segundo comparar y observar el montaje que utilizamos en el laboratorio para obtener los datos de la tabla 1. Variamos la corriente y medimos cómo cambiaba la masa así para calcular la fuerza. Para la tabla 2 mantuvimos una corriente fija y usamos conductores de diferentes longitudes para observar la variación de la fuerza. Es una relación lineal. Teóricamente esto se comprueba con la ecuación de la fuerza magnética, como se puede apreciar aquí. Como en nuestro caso el ángulo es de 90 grados, la fórmula se simplifica a solo fuerza es igual a campo por la corriente por la longitud. Es por ello que se puede ver que aquí como el campo y la longitud son constantes, la fuerza resulta ser directamente proporcional a la corriente. Se puede apreciar el código que le hicimos en Python y esta es la tabla. Como se puede apreciar aquí también nos sale la ecuación. Aquí también hicimos lo mismo, generamos el código y esta es la ecuación que nos da. Para esta última pregunta calculamos el campo magnético B a partir de las dos ecuaciones. Para el primer caso de la gráfica fuerza versus corriente, despejamos B dividiendo la pendiente entre la longitud constante, obteniendo un resultado de 0,0786 teslas. Para el segundo caso de la gráfica fuerza versus longitud, dividimos la pendiente entre la corriente constante y obtuvimos que es 0,0514 teslas. Al comparar, vemos que los resultados no son iguales, pero sí del mismo orden de magnitud. Teóricamente deberían ser iguales, porque el campo magnético es generado por el mismo imán. La diferencia se atribuye a pequeños errores experimentales durante el laboratorio. Para finalizar, tenemos las conclusiones. Primero, que la fuerza es máxima cuando el campo es perpendicular al conductor. Segundo, y más importante, confirmamos que la fuerza magnética es directamente proporcional a la corriente de la longitud. Y tercero, que los valores del campo magnético que calculamos son similares y sus pequeñas variaciones se deben a los errores experimentales. Inducción electromagnética en una bobina. Aquí tenemos los objetivos. Este video nos muestra el experimento realizado en el laboratorio y bueno, para ello usamos Lawyer Pro. La primera función nos va a arrojar corriente versus tiempo. El ajuste se hace de 0 a 1 segundo. La segunda función, el campo magnético versus tiempo, de 0 a 1 segundo. Aquí tenemos los valores y bueno, esta es nuestra tabla con los datos obtenidos en el experimento. Primera pregunta. Al hacer girar el imán cerca de la bobina, el campo magnético que atraviesa la bobina cambia en el tiempo, es decir, variación de flujo magnético. La ley de Faraday provoca la fuerza electromotriz que se genera ante la variación del flujo en la bobina, lo que hace que circule una corriente inducida. Este símbolo negativo en la ley de Faraday es debido a la ley de Lenz, ya que genera un campo magnético inducido que se opone a la variación del flujo magnético. Siguiente pregunta. Hacemos un ajuste en el campo magnético de 0 a 1 segundo y obtenemos el dato del periodo en la gráfica en segundos y la velocidad angular calculando nos sale R radian sobre segundo. La segunda pregunta. Hallamos nuestro campo pico, nos sale en militesla. Hallamos nuestro flujo magnético, nos sale en función del tiempo en Webers. Y hallamos la fe inducida por la ley de Faraday y nos sale en función del tiempo, voltaje. Hallamos la corriente inducida, nos sale en amperios. Ahora hallamos nuestra corriente pico, nos sale en amperios. Haciendo una comparación las corrientes, nos sale que la corriente teórica es mayor a la corriente experimental. Vamos a hacer un código en Python. Todos los códigos que se va a mostrar es uno solo. Primera gráfica. Es la representación gráfica de los datos experimentales. El campo magnético experimental en Tesla versus tiempo en segundos. Consideramos 1000 muestras para un segundo. Segunda gráfica. Ahora en nuestra segunda gráfica ajustamos nuestra gráfica de campo experimental versus tiempo a una función inicial.
se debe definir bien los parámetros iniciales de nuestra función ajuste y comparar nuestra gráfica experimental con nuestra gráfica ajustada. Vemos que hay un buen ajuste con algunas fluctuaciones en los valores pico. Tercera gráfica. En nuestra tercera gráfica, la función campo fit, podemos calcular la corriente inducida ajustada por la ley de Faraday y nuestros datos de resistencia, área y números de vueltas. Se visualiza que la corriente ajustada en amperios versus tiempo va a estar ajustada. Siguiente gráfica. Ahora, representamos la corriente experimental y la comparamos con la ajustada. Nuestra corriente ajustada es mayor que nuestra corriente experimental. Esto puede ser debido al coseno del ángulo que se forma el campo magnético con la normal a la superficie de la espira. Podemos calcular este factor y comparar nuevamente nuestra nueva corriente ajustada y nuestra corriente experimental, para ahora así concluir que ambas gráficas son comparables y lo vamos a mostrar en la siguiente gráfica. Y ahora sí son comparables. Siguiente. Aquí tenemos nuestras conclusiones y una de ellas es hacer uso de la ley de Faraday nos ha permitido analizar el flujo magnético, la fe inducida y la corriente, determinando en la comparación del valor de la corriente y esto nos arroja que la teórica va a ser mayor a la experimental, así como también que la herramienta Python nos ha servido de un gran aporte para poder predecir los resultados más exactos en cuanto a la corriente, a la función de la corriente. Gracias. Experimento 3 que consiste en el lanzador de anillos. Nuestros objetivos son los siguientes, los que se presentan, y estos son los videos de los resultados experimentales del laboratorio. Tenemos uno con anillo de cobre con una barra de hierro. Acá tenemos un anillo de cobre sin barra de hierro. Acá tenemos Y ahora sí, dale. un anillo de aluminio, sí, con barra, y acá tenemos un anillo con un corte. Estas son nuestras preguntas del cuestionario y las vamos a explicar con la ley de Faraday, que establece que un cambio en el flujo magnético genera una FEM inducida. Al presionar el interruptor se permite el paso de corriente. Esta corriente crea un campo magnético. Este campo magnético genera un flujo magnético a través del anillo. La FEM inducida provoca una corriente en el anillo de aluminio y esta corriente inducida crea su campo magnético. El campo magnético del anillo inducido interactúa con el campo magnético de la bobina y explicaremos también la ley de Lenz, que dicta que la corriente inducida en el anillo crea un campo magnético que se opone al flujo magnético original y esta oposición hace que el anillo se impulse hacia arriba, respondiendo a la pregunta 1. Para responder la pregunta 2, el anillo de cobre es el doble de grueso, implica que el anillo tiene más área. Que el anillo tenga más área implica una menor resistencia. Que haya una menor resistencia implica que haya una mayor corriente inducida. Y eso implica que haya una mayor fuerza magnética, lo que hace que el anillo se impulse más fuertemente. Para responder la pregunta 3, nos basaremos que la ley de Faraday, entre más vueltas tenga la bobina, más FEM inducida habrá. Una mayor FEM inducida genera una corriente inducida más fuerte. Esto produce un campo magnético inducido más intenso en el anillo y según la ley de Lenz, la fuerza de repulsión entre la bobina y el anillo será mayor y el anillo será impulsado con más fuerza y alcanzará una mayor altura. Para la pregunta 4 tenemos como resultado que el anillo no se lanzó porque no se genera una corriente inducida significativa en el anillo, porque para que haya corriente inducida debe existir un circuito cerrado. Al no haber corriente inducida no hay campo magnético inducido que se oponga al campo externo y no hay fuerza de repulsión. Y acá tenemos las conclusiones del experimento 3, que dictan que un campo magnético variable inducida induce una corriente en el anillo generando una fuerza de repulsión que lo lance hacia arriba. Básicamente el principio del funcionamiento del lanzador se basa en la ley de Faraday.
Nuestra segunda conclusión es que el grosor del anillo influye directamente en su comportamiento. Y nuestra tercera conclusión es que una mayor cantidad de vueltas en la bobina incrementa la fm inducida, lo que fortalece el campo magnético.